Tengo una vida de victoria. Yo declaro libertad en mi vida y en mi familia. Ahora hablemos a esta nación. Nación del Salvador, te declaro libre, victoriosa, salva. Te declaro en paz y declaro que la justicia viene sobre esta nación. En el nombre de Jesús. Dele un aplauso al Señor. Dios es bueno. Amén. Bueno, el lema de todo este año 2025 fue cómo nosotros enfrentamos los desafíos y los enfrentamos con fe. Y una de las cosas de las que podemos dar testimonio hoy es que este 2025 fue un año de muchos retos, de muchos desafíos. Hubo cosas que vinieron a nuestra vida que nosotros no estábamos esperando. Sin embargo, Dios nos dio la fuerza, Dios estuvo con nosotros, Dios fue fiel y nos ayudó a sobrepasar todas estas cosas. Y hoy, en este último domingo del año, lo que podemos decir es que el 2025 fue un año de procesos divinos. Fue un año donde sí pasamos por situaciones quizás no tan buenas, pero el Señor y su presencia estuvieron ahí para sostenernos. Ahora, hermanos, vamos a comprender todos y a entender que la vida que tenemos nosotros es un proceso formativo día a día, formado por muchos eventos. Y así como hubo situaciones que no esperábamos, pues también tuvimos cosas muy hermosas. Dios estuvo a tiempo. Todos los días recibimos un milagro. Digan amén a eso. Hermanos, que todos los días nos levantemos es un milagro. Que todos los días comamos es un milagro. Que todos los días tengamos un techo en el cual vivir, eso es un milagro. Y alabamos al Señor por eso. Quiero decirles que si cada uno de nosotros escribiera un libro, que por cierto se los recomiendo, si lo hiciéramos de acuerdo con la línea de la vida, o sea, desde el día 0, ¿verdad? El día 1 más bien, cuando nacimos, hasta la edad donde vamos ahorita, nosotros nos podríamos dar cuenta que el propósito de Dios no se ha interrumpido. Ya sea que hayamos estado en el Señor o no, Dios siempre ha sido fiel y su gracia siempre nos ha sostenido. Entonces, en ese sentido, podemos entender que nuestra vida está formada por diferentes temporadas y que Dios ha estado presente en cada temporada. Dios trabaja, hermanos, por etapas. Es un hecho que Dios está trabajando en nuestros bebés, en su proceso natural de crecimiento. Dios está trabajando en los adolescentes, en los jóvenes, trayendo cambios a sus vidas, trayendo nuevas cosas. Esa es la temporada que les toca a los jóvenes, y Dios está trabajando en todos los adultos también, en las diferentes edades. Cada temporada es acompañada por el Señor y su propósito siempre está corriendo. Ese es el objetivo de Dios. También, hermanos, quiero decirles que una persona de la palabra, quien para nosotros es muy importante, porque la unción profética sobre esta persona la abrazamos nosotros, la admiramos hasta el día de ahora, es el profeta Elías. Y cuando hablamos de él, nosotros podemos ver muy marcadas las etapas por las cuales el profeta Elías pasó, y cada una de esas etapas pueden hablarnos a nosotros esta mañana. En primer lugar, yo quisiera que fueran conmigo a Primero de Reyes, capítulo 17, y vamos a leer ahí un par de versículos que nos hablan acerca de esa primera estación del profeta Elías. Primero de Reyes, capítulo 17, versículos 2 al 7. Perdón, 5 creo que son. Les leo yo ahí a partir del versículo 2, Primero de Reyes 17, 2. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán.
beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Versículo 5, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. En estos primeros versículos yo quiero decirles que hay una condición especial que todo el pueblo de Israel está pasando. Y estamos hablando de una sequía. Y en este tiempo el profeta Elías era el profeta de la nación. Era un hombre con mucha fuerza, un hombre, por supuesto, de la presencia del Señor, un hombre de lo poderoso, pero también un hombre de lo secreto. Él era un hombre usado por Dios para enfrentar a los reyes, para hacerle guerra espiritual ante las potestades de la nación y de todo eso. Estamos hablando de un hombre que tenía mucho poder espiritual. Y cuando nosotros vemos este pasaje, yo quiero decirles que por muchos días yo escuchaba en la mañana, cuando yo me despertaba, la palabra Querit. Y yo recuerdo que hace muchos años le contábamos estas historias a los niños y se lo hacíamos dramatizado. Entonces yo escuchaba el nombre Querit, el río, el arroyo, y recordaba la mímica y la dramatización que hacíamos para los niños. Pero me di cuenta al estudiar esto que esta fue una etapa, fue una de las estaciones para el profeta Elías. Entonces, siendo él quien era, un hombre como muy ocupado, un hombre enfocado en su tarea, recibe una indicación del Señor. Y el Señor le dice: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit. ¿Qué está haciendo Dios? Apartando a este hombre de todas sus actividades. Cuando viene a nuestra vida indicaciones de ese tipo, o estamos en una sensación de que estamos solos, que estamos apartados, que no parece que sucede nada, es que algo está ocurriendo espiritualmente en nuestra vida. Y una de las cosas que podemos aprender de esto es que Querit significa corte, separación o reducción. Eso significa el nombre Querit: corte, separación o reducción. ¿Y qué significaba esto para Elías? Pues Dios apartó a Elías del escenario público. Hay gente, o hay algunos de nosotros, de los que estamos aquí, que nuestro trabajo es ese: estar con la gente, estar dirigiendo personas, estar hablándole a otros. Elías era un hombre así, un hombre de multitudes, un hombre que estaba enfrente de la nación, pero Dios le dice que se aparte. Entonces le estaba diciendo: sepárate para algo. ¿Quién sabe, hermanos, si el 2026 para algunos de nosotros venga esa palabra? Apártate, pero no para que te vayas lejos del Señor, sino para que Dios comience a hacer una obra diferente, una obra sin ruido, sin ocupación, sin estrés, para que tengas tiempo de escuchar lo que Dios tiene para este nuevo año. Y entonces Dios le dice: mira, apártate de ahí, del escenario público, porque tengo un plan. El plan que tengo es formarte en lo secreto. Quiero que trabajemos tu esencia, quiero que trabajemos tus temores, quiero que trabajemos tu dependencia. ¿De qué estás hecho? Para eso quiero que te apartes. Quiero que te apartes para que yo te pueda mostrar el espíritu de engaño quizás que te ha estado gobernando. Porque quiero decirles que algunos de nosotros hemos hecho como teoría algunos pensamientos que son de engaño, lo que la palabra dice que no somos. Entonces, algo interesante de esto es que cuando Dios le dice a Elías que se aparte, Dios tiene un plan. Diga conmigo: Dios siempre tiene un plan. Le dice: vete al río, vete a Querit. Y cuando estaba ahí, quizás humanamente Elías pudo haber pensado: pero Dios no me dice que lleve una lonchera o que lleve algo. Dios no me dice cuántos días voy a estar ahí.
pero Dios tenía un plan. Entonces, en medio de ese plan, Dios se encarga de proveerle a Elías cada día. ¿Qué dice que hizo el Señor? Dice que los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pero también le traían pan y carne en la tarde, y estaba el arroyo para tomar agua. Entonces Dios se encargó de proveerle. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Que no importa el proceso, quizás el proceso en el que nosotros hemos estado haya sido de quietud, haya sido como de silencio, de pausa. Este año no he viajado, este año no he salido, este año no he hecho esto, pero Dios se ha encargado de la provisión. Entonces Elías tenía esto de parte de Dios. Dios le había apartado en ese nuevo escenario. Dios le había traído provisión. Ahora, ¿qué es lo que pasa ahí? Dios permite que el arroyo se seque. Hermano, yo quiero que ustedes vayan viendo esto. Quizás cuando Elías dijo, ay, ya me gustó este lugarcito, estar aquí, ¿verdad? Estar a la orillita del río, qué galán, no tengo que trabajar, Dios me está trayendo comida, los cuervos, ¿verdad? Benditos cuervos me traen comidita. Dios usa lo que sea, hermanos. En el caso de Elías usó a los cuervos y ellos le traían comida. Pero como Dios estaba trabajando en secreto con Elías, muy probablemente Elías era como aprensivo, me imagino yo. Entonces viene Dios y dice, voy a permitir que se seque el río, que ya no haya agua. Había carne en la mañana, había carne en la tarde, pero no había agua. ¿Qué es nuestra vida sin agua, hermanos? Y se seca el río. Entonces viene Elías y dice, bueno, eso como que se está poniendo un poco interesante, ya se cerró eso. ¿Qué verdad podemos encontrar nosotros aquí? Hermano, Dios siempre con ese deseo de formarnos, Él está muy interesado en cortar todo aquello que estorba el propósito de Dios en nuestra vida para podernos llevar al lugar que Él ha planificado. Probablemente este tiempo ha sido de quietud, ha sido de pausa, porque Dios te ha apartado de cosas que no iban de acuerdo con tu propósito, pero el propósito de Dios sigue vigente. Yo quiero que te digas a ti mismo, el propósito de Dios está vigente en mi vida. Y que tú digas también, Dios cumplirá su propósito en mí. Amén. Hermano, Dios nos ama de tal manera que Él nos va ayudando, nos va empoderando, nos va empujando para que su propósito se vaya formando en nosotros. ¿Qué podemos nosotros sacar de esto? O preguntarnos, quizás pudiéramos preguntarnos de acuerdo con el significado de Kerit, que significa cortar, apartar, suspender. ¿Qué cortó Dios este año en nuestra vida? ¿Cómo podemos realizar eso en nuestra mente? ¿Será que cortó una relación, me cortó de un empleo o de alguna amistad que no me llevaban en pos de cumplir el propósito de Dios, sino más bien de alejarme de Él? ¿Qué cosas cortó el Señor en este año y que vale la pena que pensemos en esto? ¿O de qué cosas Dios permitió que nos separáramos? ¿Qué silencios vinieron a nuestra vida? ¿Qué pérdidas tuvimos? Algunos de nosotros puede ser que hayamos perdido seres queridos y que hayamos vivido en situaciones de pérdida, pero también que hayamos pedido al Señor constantemente algunas cosas y que no hayan venido. Entonces que nos sentimos como en silencio. Dios quizás no escuchó, probablemente hayamos estado en esa estación de Kerit. ¿Qué se secó este año en mi vida? Así como el arroyo, todo iba bien, había trabajo, había comida, pero algo se secó en nuestra vida. Qué bueno que en este fin de año podamos pensar en eso. No fluyó. Nosotros éramos algo diferente y de repente eso se secó. ¿O qué me dolió perder este año? Sí, de las cosas que me pasaron, que fue lo que más me dolió, porque hoy es un día para traer eso delante del Señor. O que tuve que soltar. Aquello estaba aferrado, estaba aprensivo a eso y sin embargo tuve que soltar. Esa es la estación de Kerit, pero Dios tiene un plan.
Y así como Dios tenía un plan en Elías, Dios lo tiene para nosotros. Mire, Dios dice, no te dejaré hasta que se cumpla todo lo que yo me he propuesto contigo. Y yo quiero que usted reciba de parte del Señor eso esta mañana. No te dejaré hasta que se cumpla todo lo que yo he planificado para tu vida. Y es como que usted tenga un nombre y que Dios dice, Vinicio, no te dejaré hasta que haya cumplido el plan que tengo para tu vida. O que diga, Raquel, no te dejaré hasta que lo que he planificado en tu vida se cumpla de manera poderosa, porque Él es fiel. O que Dios diga, Kenny, no te dejaré, estás en mi plan y no te dejaré hasta que se cumpla el plan que tengo para tu vida. Entonces Dios tenía un plan para Elías y dice, bueno, Elías pasó esa estación, ese fue su primer parcial, pero vámonos para Sarepta, Elías. Allá hay algo que te va a formar, hay algo que te va a ayudar. Entonces viene la palabra del Señor en Primero de Reyes, capítulo 17, del versículo 8 en adelante, y dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Y Elías le dijo, no tengas temor. Versículo 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Versículo 15 y 16, y la harina no escaseó, y ni el aceite menguó, conforme a la palabra de Jehová. ¿Qué expectativa tenía Elías? No he estado en una condición como muy buena, he estado dependiendo del Señor de que los cuervos vengan. A lo mejor Sarepta es una mejor estación, hay una viuda, y quizás Elías se imaginó, ojalá que esta viuda tenga herencia, ¿verdad? Tenga dinero. Ojalá que esta viuda donde Dios me manda ahora tenga provisión para mí. Pero muchas veces, hermanos, cuando nosotros creemos que vamos llegando a un lugar donde hay más bonanza, donde se supone que va a haber más abundancia y nos topamos con que no. Entonces llega a esa situación donde está la viuda, que de entrada le dice, mira, yo no tengo mucho que darte. Y en todo el pasaje de esto vemos a una mujer que está disminuida, una mujer que está limitada en muchas cosas. Dice el relato bíblico, solo tengo esto y lo voy a cocinar y es la última comida que tenemos para mi hijo y para mí, y después nos vamos a dejar morir. O sea que esta señora estaba peor que como Elías venía. Entonces, ¿qué esperanza tenía ahora Elías? Ay, no, y entonces Dios, ¿qué está haciendo? En vez de llevarme para un lugar mucho mejor, como que me lleva para atrás. ¿Y qué está pasando ahí? Ahora, Sarepta significa refinar por fuego. Ese es el significado de la palabra Sarepta. Dios estaba refinando a ese hombre. ¿Por qué era malo? No. Dios nos refina no porque somos malos. Dios nos refina porque nos ama y quiere sacar lo mejor de nosotros. Entonces dice, lo vamos a pasar por un poquito de fuego aquí. Vamos a ver si este hombre, que es el profeta, era la voz de Dios para Israel. Este hombre, vamos a ver de qué está hecho. Entonces viene y Sarepta significa refinar por fuego. Y Dios, por supuesto, le enseña a Elías a obedecer en medio de lo que él piensa. Ay, hermanos, qué pensamientos los que tenemos nosotros. Es que no hay nadie que piensa mejor que nosotros, ¿verdad? Somos tan buenos para ideas y todo. Y muchas veces el Señor ahí comienza a tratar. Somos sabios en nuestra propia opinión. Y Elías aprendió a depender y a obedecer en medio de la escasez que él estaba viviendo. Vemos aquí también que el milagro con esta mujer no ocurre de una vez.
Elías no llega como profeta de Dios a decirle: no te preocupes, ahorita mismo Dios va a traer costaladas de harina. Y aquí prepárate todo, porque aquí el Señor te va a llenar de aceite todos estos barriles. Dios podía hacerlo. Y hay milagros que Dios los hace así. ¿Cuántos de ustedes han recibido milagros así? Que Dios nos sorprende de manera extraordinaria, dándonos un montón. Pero en este caso la palabra nos enseña que muchas veces el milagro se va dando poco a poco. O sea, el milagro de cada día. Vamos a comernos ahora una tortita con aceite, nos vamos a comer eso. Y mañana otra vez otro milagro, otra tortita con aceite. Y ahí vamos a ir poco a poco. ¿Por qué? Porque Elías estaba siendo formado. Elías estaba en Sarepta para pasar por fuego y ver si aprobaba este examen también. Entonces el milagro se va dando día tras día. En Sarepta Dios, hermanos, no solo nos provee a nosotros en nuestra escasez, sino que Él nos usa a nosotros para bendecir a otros. Muchas veces, hermanos, nosotros no hemos tenido mucho, pero vemos la necesidad de alguien más. Y de nuestra necesidad hemos compartido. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿O cuántos han tenido la experiencia de saber que tienen contadito para los días de la semana? Pero ha habido una necesidad de darle a alguien más y lo hemos hecho. Y Dios nos ha bendecido por eso. Entonces, Elías, de lo que no tenía, lo único que Elías tenía era la palabra de Dios y la unción para declarar. Hermano, quizás usted este año no tuvo recursos, no tuvo algo material en sus manos, pero tuvo una palabra que liberó destino para alguna persona y Dios lo usó en medio de lo que usted no tenía para dar lo que sí tenía. ¿Se acuerdan ustedes aquellos discípulos que dijeron: no tengo oro ni plata? Eran personas comunes y corrientes como nosotros. Muchas veces no tenemos ni oro ni plata. Nos buscamos en los bolsillos y no hay. Vamos a la cartera y no hay. Preguntamos en el banco y no hay. Ay, hermanos, pero ellos dijeron: pero lo que tengo te doy. ¿Qué era lo que tenían ellos? Tenían la palabra del Señor, tenían la unción del Señor. Entonces, cuando usted y yo estamos en esa situación, ni por aquí, ni en la cartera, ni por allá, usted tiene la palabra del Señor. Usted tiene la palabra de fe, tiene la esperanza, tiene la unción que Dios le ha dado para declarar. Como ustedes han oído muchas veces, ahorita no hay, pero creemos que como Dios es fiel, en la noche habrá. Y en la noche nos acostamos y no había, y revisamos a la última hora, pero mañana habrá, porque nuevas son cada mañana la misericordia del Señor. Y Dios nos ha sorprendido. Yo no les estuviera contando esto si yo no lo hubiera vivido. ¿Cuántas veces hemos orado? De repente, muchas veces en este año, con mi esposo, oremos pues, que algo pase, porque aquí ni oro ni plata, pero que algo pase. Ahorita no hay, pero en unos momentos va a haber. Y Dios ha sido fiel. Dele un aplauso al Señor, porque a veces, hermanos, ha venido más de lo que necesitábamos, porque ese es el carácter de Dios, darnos más de lo que necesitamos. Sarepta es pasar por fuego, caminar en la escasez, en la dependencia, pero el milagro ocurre día tras día. Dios nos va a usar como instrumentos de provisión. Levante sus manos esta mañana. Padre, yo declaro que mis hermanos, sus manos hay abundancia, que tendrán para ellos, pero también tendrán para dar, tendrán para compartir, tendrán para repartir. Y tu palabra dice que al que reparte le será aumentado más. Claro, un pueblo bendecido, lleno de tu riqueza. Amén. Dios es bueno. Hermanos, pensemos qué significó Sarepta para nosotros en este año. Dios puede ser que nos estuvo refinando. Muchos de nosotros estuvimos en ese tallercito siendo refinados. Este año obedecimos aún cuando los recursos parecían insuficientes. ¿Y qué tienes en la mano? Pues a veces nos habíamos resistido, ¿verdad?
Ay, es que no tengo nada, o sea, no puedes, no tengo nada, pobrecito de mí. Pero este año, probablemente 2025, el Señor nos dijo: ¿y qué tienes en la mano? Y en medio de los pensamientos y de los argumentos dijimos: ok, Señor, vamos a obedecer y vamos a hacer lo que tú nos estás mostrando que hagamos. Sarepta significa a pesar de nuestras situaciones emocionales, tristezas, a pesar de nuestra frustración, poder obedecer aunque los recursos sean insuficientes. Donde tuve que creer con poco dinero. A veces, hermanos, tenemos compromisos económicos que cubrir y no tenemos. Estos son los momentos para creer más. A veces estamos en situaciones de trabajo terribles. Yo no sé cuántos de ustedes están pasando esa experiencia, pero quiero decirles que muchos salvadoreños en esta temporada de Navidad no ha sido de alegría ni de celebración. Muchos de ellos ahorita están con la inseguridad, si es que no la tuvieron ya, de ser despedidos. En estos momentos donde están esperando el momento para que los llamen, para que firmen su renuncia, ahí es donde debemos de depender del Señor. Y yo no sé si Dios le está hablando a alguien, pero no sea que estés en Querit o estés en Sarepta, tú no dependes de un empleo del gobierno, tú dependes de la provisión del Señor. Tú no dependes de que alguien te diga: te voy a dar de comer. Tú dependes de que Dios te mande sus cuervos y te mande el agua y te mande el pan y te mande todo. Puede ser que el 2026 tú conozcas a Dios como el Dios proveedor, como el Dios Padre que tiene cuidado de sus hijos y que te va a dar, aun cuando tú no seas capaz de producir tu propio pan. Donde Dios me sostuvo día a día. Hermanos, quizás en este año pasamos procesos de enfermedad y ahí vimos que Dios nos sostuvo en cada situación. Algunos de ustedes incluso físicamente tuvieron fracturas y ahí fueron testigos de que Dios los sostuvo aun cuando no podían caminar. Algunos de ustedes estuvieron con cirugías quirúrgicas y ahí Dios los sostuvo. Alguna de mis hermanas aquí estuvo en proceso de cáncer y oigan que lo digo en pasado, porque así como Dios te ha sostenido estos meses, Dios te va a seguir sosteniendo. Entonces Dios nos hace pasar por fuego para afinar lo que hay dentro de nosotros. ¿Qué milagros vivimos este año? Quizás no pensemos en unos grandes milagros, porque podríamos decir: pero yo no resucité un muerto, pero no compré algo que no podía. Pero los milagros pueden ser constantes todos los días, pequeñas cosas donde hemos visto el poder de Dios. Entonces, ¿qué podemos decir esta mañana? No es que Dios me abandonó, sino que enfrentó mi fe. Repitamos eso todos juntos. No es que Dios me abandonó, sino que entrenó mi fe. Muy bien, Dios dice: bueno, Elías, un buen alumno, hoy lo voy a llevar a un lugar de gloria, lo voy a preparar. Pero yo quiero que desde ya usted vea que cuando la gloria es grande de Dios, cuando las victorias poderosas de Dios vienen a nuestra vida, probablemente antes hemos pasado por momentos difíciles. Entonces, Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 36, dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham. Versículo 37. Elías le dice a Dios: respóndeme, Jehová. Versículo 38, entonces cayó fuego de Jehová. Versículo 39, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios. ¿Dónde estaba Elías? En Querit, apartado, porque es que lo que venía era demasiado grande. ¿Cuál es el escenario para Elías ahora? Está, hermanos, frente a 800 profetas, a los ídolos que se habían levantado en Israel. 400 de uno y 400 de otro. Entonces él va y comienza en el poder de Dios a hablar.
Es que nadie va a meterse en las cosas grandes de Dios si antes no has pasado por Querit, si antes no has pasado por el fuego, no has ido a Sarepta, si antes no sabes lo que es depender absolutamente de Dios. Entonces ahora viene un Elías con autoridad. Ay, es que lo que yo más quisiera es tener autoridad. Pero la autoridad se conquista de esa manera, dependiendo de la gracia del Señor cada día, siendo dóciles a lo que el Señor nos quiere decir. Entonces, cuando vemos nosotros esto, Carmelo, hermanos, el Monte Carmelo es el lugar donde se manifiesta públicamente lo que Dios formó en secreto. ¿Qué significa Carmelo? La victoria visible, lo que todos vemos, los milagros notables, aquello que es extraordinariamente grande. Entonces se manifiesta públicamente. No hay duda que Dios te está respondiendo, no hay duda que Dios te está bendiciendo, no hay duda que Dios te está abriendo el camino. Yo voy a decir algo en fe porque yo lo he vivido. No hay duda que Dios pagó todas tus deudas, porque has caminado con la cabeza abajo, que has tenido deudas y no has podido salir de ellas. Pero de esta mañana el Señor te dice: no tengas duda que yo te puedo sacar de la deuda, y va a ser notable, dice el Señor. Pero antes de llegar a esa victoria tan grande, Dios quiere que tú camines primero oyéndolo a Él, en el reposo de Él. Carmelo es la victoria pública. Elías ora con autoridad porque antes aprendió dependencia. Dios conoce al Dios que le manda comida a través de los cuervos, pero habla con el Dios que es poderoso para no dejarlo en vergüenza. Y miren, hermanos, vemos nosotros que el fuego, dice la palabra, cayó y consumió el agua que había en los altares. ¿Y qué significaba eso? El respaldo de Dios. Yo quiero decirles que aunque usted tenga necesidad de zapatos, necesidad de ropa, necesidad de un carro, hay algo más valioso en la vida que eso, y eso es el respaldo de Dios. Cuando usted tiene el respaldo de Dios, usted está completo, usted está hecho, porque pase por donde pase, entre por donde entre, la gracia del Señor le abrirá las puertas cuando usted tiene el respaldo de Dios. Y la gracia, hermanos, está disponible para nosotros, para que entremos por cualquier puerta. Entonces, el fuego cae cuando el altar está humeando todavía, cuando mi búsqueda del Señor, cuando estoy leyendo su palabra, cuando estoy orando, cuando estoy compartiendo mi fe con otros, el altar se está ordenando y está encendido. Entonces cae el fuego. O trate de levantar una llama, pues, cuando hace una barbacoa con todo eso apagado, eso no va a funcionar. Usted tiene que estar encendido. Tiene que estar como esa llama, ese carbón a la par de otros que hacen fuego. Entonces el fuego cae cuando el altar está preparado. ¿Cuál es la verdad del Monte Carmelo? Que la obediencia en lo privado produce autoridad pública. Porque no nos pase como aquel niño. Mi papá me dice que yo me siente. Y yo me voy a sentar, pero por dentro estoy parado. Eso no es obediencia. La obediencia es en lo secreto, en lo privado. Yo soy obediente. Donde nadie me ve, yo obedezco, porque amo a Dios, porque amo su palabra. Entonces, cuando yo obedezco en lo privado, entonces el Señor me va a dar autoridad pública. Entonces, eso significó Carmelo. En este año, hermanos, ¿cuáles fueron nuestras victorias visibles de este año? Este año probablemente tuvimos momentos donde vimos el fuego de Dios, no como algo extraordinariamente poderoso, sino como ese fuego que nos consume porque topamos, porque nos fuimos al fondo. Pero también, ¿qué batalla Dios me permitió ganar? ¿Qué cosa yo antes estaba atrapada y no podía salir en eso? ¿Sobre qué Dios me dio victoria este año? ¿Qué batalla Dios me permitió ganar? Porque una batalla que hayamos ganado, ya estamos al nivel de David, hermanos. Y él una batalla pública necesitó para ser el guerrero David. Ahora, ¿dónde el Señor se glorificó públicamente en nuestra vida? ¿Qué hicimos nosotros?
¿Cuántas personas conocieron a Jesús por causa nuestra? Esa es una victoria pública, poderosa. ¿Cuántas cosas, a cuántos de ustedes los galardonaron por algo especial en sus trabajos? O sea, son victorias públicas. Dice la palabra que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Cuántos de ustedes fueron a competir por un trabajo y a ustedes les dieron el trabajo? Esa es una victoria pública. ¿Cuántos de ustedes este año pudieron pagar completamente sus casas o conseguir una? Pues estas fueron victorias que el Señor nos dio. A veces Carmelo significa eso, las victorias, las cosas grandes que Dios tiene para nosotros. ¿Qué respuestas a mi oración vi este año como parte de Carmelo, de esto que estamos hablando? Y yo brevemente quiero decirles que por 12 años, como aquella mujer del flujo de sangre, yo tuve una petición todos los días delante del Señor a favor de mi hermano. Yo creo que Dios salva, yo creo que Dios reconcilia, que Dios restaura, que Dios hace milagros y hace nuevas personas. Y por 12 años mi hermano se fue a un eterno querido, pero aislado de la familia, del Señor, de todo lo que podía significar la fe. Pero este año 2025, Dios llevó a mi hermano al Monte Carmelo y él volvió apasionado, enamorado. Hoy me dice, hoy puedo cumplir 60, 70, 80 años o no lo puedo cumplir, pero yo ya estoy resuelto con el Señor, estoy bendecido, quiero que otros vivan esta experiencia. Entonces Dios tiene peticiones respondidas este año. Yo quiero que usted recuerde qué oración me respondió el Señor, qué cosas le pedí a Dios y este año Él me respondió. Y cualquiera que sea la respuesta, eso, hermanos, merece un aplauso. Así que si usted tuvo respuestas a sus peticiones, dele un aplauso al Señor en esta hora. Amén. ¿Por qué cayó el fuego en el altar de Elías? Porque su altar personal se mantuvo constante a pesar de la prueba. Hermanos, todo va a pasar, todo es temporal y debemos de aprender a caminar en eso. Ahora, yo quiero decirles, hermanos, que la siguiente etapa fue Horeb, porque yo comencé diciéndoles que la vida era un conjunto de eventos y que Dios nos lleva por temporadas. Dios no va a descansar hasta que forme en nosotros la mujer y el hombre que Él ha decidido que nosotros seamos. Y Dios amaba a Elías. Yo quiero decirte esta mañana, Dios te ama con tus debilidades, pero también Dios te ama con tus fortalezas. Dios te ama con tus limitaciones, pero también Dios te ama por todo lo inteligente y todos los dones que tú tienes. Y Dios amaba a Elías de esta manera. Entonces resulta que Dios dice, ajá, ya fuimos a una victoria pública y a toda la gente dijo, Jehová es Dios. Elías significa Jehová es Dios. Su propio nombre significa eso. Y a toda la gente vio el respaldo de Dios con esa victoria contra los profetas de Baal. Vamos a ver tu corazón, cómo está. Entonces viene Elías y se va al otro proceso, a Horeb. Porque la vida es de procesos. A veces vamos a estar en una mega victoria, pero a veces vamos a estar en una mega derrota. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Y no podemos pretender que toda la vida vamos a estar victoria, victoria, victoria y que no nos pasa nada. No sería humano. O no vamos a pasar de derrota a derrota a derrota. No es el plan de Dios, sino que Dios nos va formando con derrotas y con victorias. Entonces viene Dios y lo manda ahora para Horeb. Y miren, hermanos, en este pasaje, después de esa victoria tan grande del Monte Carmelo, no dudo que Elías quedó agotado. Y entonces resulta que la esposa del rey, Jezabel, dice, díganle a Elías que así como mató a mis profetas, mañana él será como uno de ellos. Elías entró en una gran angustia y en una gran preocupación. Y miren, viene Elías y se va y huye.
Y viene él y como no haya qué hacer, dice, me voy a esconder y me voy a esconder en una cueva. ¿Quién había hablado? ¿Había hablado Dios o había hablado Jezabel? Jezabel. O sea, y Elías venía de una victoria espiritual donde Dios lo había respaldado. Digamos nosotros que somos bien espirituales, ¿verdad? Pudiéramos decir, pero Elías, eso no te lo dijo Dios, te lo dijo cualquier persona. Pero Elías estaba abatido y se fue porque él le tuvo miedo a que se iba a morir. Entonces, en Horeb, hermanos, esta parte a mí me bendice. Primera de Reyes 19, del 11 al 13. Él le dijo, sal fuera. Elías estaba en la cueva y viene Dios y se encuentra con él. Y le dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Versículo 12. Tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios estaba presentando delante de Elías. Mira, Elías, así como yo soy un Dios de fuego, un Dios de poder, también soy el Dios del silbo apacible. Soy el Dios de la tranquilidad, el Dios de tu paz. Yo soy tu paz, Elías, y yo estoy contigo. Y mira, Elías temblaba de miedo. ¿Por qué? Porque él creía que esta mujer lo quería matar. Y en los planes de Dios no estaba que Elías muriera. ¿Pueden imaginar ustedes? Porque más adelante, ¿qué es lo que pasa con Elías? Que un carro de fuego se lo lleva vivo. Él no se murió, pero el temor vino a su vida y dijo, no, esta mujer me va a matar. Esta mujer es malévola, entonces de seguro me va a matar. Y entró en pánico. Pero resulta que en los planes de Dios no estaba que Elías muriera. Y entonces viene Dios, como ya sabe eso, le dice, Elías, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Como que el Señor le hubiera dicho, ¿o querés que te mande otra vez a Querit? Mejor sigamos en este proceso. Y mira, ponte delante de mí. Y dice que tras el fuego un silbo apacible y delicado. Yo leí en algún lado que como que la ternura del Señor era, mi niño, tenés temor, pero nada te va a pasar, porque aquí estoy yo. Iglesia, esto te dice el Señor esta mañana. Voy a decir mi niña porque es la iglesia. Mi niña, nada te va a pasar. Yo estoy contigo. Y aunque hayan miles de Jezabeles que te amenacen, aunque hayan cobradores, aunque hayan jefes, aunque haya lo que sea, faraones sobre tu vida, aunque hayan emperadores sobre tu vida, nada te va a pasar, mi niña, porque yo estoy contigo. Y dice que lo sacó de la cueva y le dice, ay, Elías, todavía falta mucho, largo camino te espera, hijo. Así que vamos, salte de aquí porque aquí hay más cosas que hacer. Entonces, ¿qué nos enseña este pasaje? Que después de grandes victorias vienen grandes agotamientos, cansancios espirituales. Y yo quiero decirles que en medio de eso, la ternura de Dios va a estar presente siempre. ¿Qué pudo haber este año, mis amados hermanos, de acuerdo con esta estación? Quizás muchos de nosotros terminamos cansados, agotados físicamente y emocionalmente también. Quizás algunos desanimados, quizás otros pudieron haber negado o pueden estar pensando, Dios no estuvo conmigo este año. Pero aún en esos momentos de frustración, quizás de culpa, porque algunos están pensando, ¿qué hice mal todo este año? Y es bueno que evaluemos, no para que nos sintamos culpables. Pero yo quiero decir de parte de Dios que en todo ese momento el Señor nos dijo, mi niño, aquí estoy para ayudarte a salir de esta situación. Nada es más importante que lo que ahora estoy haciendo por ti. Y yo recibo de parte del Señor, Normita, este tiempo ha sido de Querit, este tiempo ha sido de Sarepta. Y quizás no ha visto lo del Carmelo, no ha visto las victorias públicas, pero el Señor en Horeb le dice, yo te sano de agotamiento, de cansancio espiritual y emocional. Y lo que viene es mi paz, es mi silbo apacible sobre tu vida. Camina en el silbo apacible, dice el Señor.
Elías no dijo, ay, ya me voy a huir, me voy a ir ilegal para el norte, para algún lugar, ¿verdad? Porque Dios me ha agarrado en proceso. No, él esperó. Dios lo que tenía, hermanos, lo que tenía para Elías era una hermosa transición, pero no cuando él quisiera, sino cuando era el propósito de Dios. ¿Qué venía ahora? Venía el trabajo duro para Elías de entrenar al próximo profeta de Israel, que era Eliseo. Tenía que entrenar al otro para la doble porción. Ese es un trabajo de gran dimensión. Tenía que entrenar a Eliseo para que él fuera el próximo profeta. Entonces le dijo, aquí no estamos de vacaciones, Elías, estamos en tiempo de trabajo. Y esa mañana yo te declaro que el año 2026 va a ser un año de puertas abiertas, un año de ensanchamiento, un año para que veas milagros. Si lo puedes creer, lo vas a poder ver. El próximo año vas a caminar sobre tierra que no has caminado. El próximo año entrarás por puertas por las cuales no has entrado. El próximo año vas a tocar a aquellos que de lejos has visto, pero el próximo año el Señor te dice, lo tocarás y verás que mi gracia estará contigo. Para Elías venía el entrenamiento de un sucesor y era la transición de Eliseo, pero era su transición también a la presencia del Señor, donde todas las cosas se habían cumplido. ¿Qué nos habla Elías y el propósito? De que el propósito de Dios se cumplió en él hasta el último momento. Que nuestra meta en el nuevo año sea caminar en el propósito de Dios, o por vida o por muerte, lo que nos cueste, siendo fieles en lo pequeño, hermanos. Nosotros hagamos fidelidad en lo pequeño, que Dios nos pondrá en los lugares grandes. Quiero invitarle que cierre sus ojos esta mañana, que bendigamos al Señor por su palabra y que oremos en esta hora, que nuestra vida espiritual este año vaya en crecimiento. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque así como para Eliseo había un manto, aún para Elías había un nuevo, para Eliseo había un nuevo momento, había un legado que este Padre poderoso, Elías, había dejado. Yo declaro, Señor, que tu pueblo, tu iglesia, en esta mañana recibe, Señor, esas nuevas asignaciones, esos nuevos mantos que tú estás soltando, Señor, por la palabra y por la fe. Yo declaro, Padre, en el nombre de Jesús, que lo que en este año dejamos inconcluso se cumplirá en el nuevo año. Padre, yo declaro una comunidad de fe, una comunidad de hombres y mujeres que caminarán en obediencia secreta, pero también en obediencia pública. Yo declaro un pueblo, Señor, que ha de ver victorias en lo privado, pero también verá victorias públicas. Señor, yo declaro milagros notables en medio de nuestra iglesia. Yo declaro que te irá bien, hermano. Declaro en el nombre poderoso de Jesús que te irá bien. Declaro que lo que tú ores en secreto al Señor, Él te responderá públicamente para testimonio de muchos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque Querit nos forma, Sarepta nos refina, el Carmelo nos afirma, Horeb nos restaura y el Jordán nos ayuda a trascender. Oro que todo esto, Señor, sea un proceso que nos permita conocerte mucho más en el nuevo año. Señor, gracias, porque quizás este año no fue todo como el Carmelo, pero sí hubo procesos que nos ayudaron a formar tu vida en nosotros. Gracias, Señor, porque quizás no fue en abundancia, pero fue formativo. Gracias, Señor, porque quizás no fue cómodo, pero te conocimos como el Dios de todas las cosas. Gracias, Señor, porque no has desperdiciado nada en nuestra vida. Padre, yo presento a tu pueblo en esta hora. Lo presento como un pueblo fiel, como un pueblo de fe, que espera en tus promesas, que espera en tu visitación. Y oro, Señor, que este fin de año, este último fin de año, el último día de este año, con tremendas cosas,
tú bendigas a tu pueblo como solo tú lo sabes hacer. Bendice sus familias en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor. E iglesia, el Señor te dice: estoy poniendo bálsamo en tu corazón, bálsamo en todas las heridas. Y ahora te invito, dice el Señor, a que dejes tu maleta pesada delante de mí en esta hora. Vacíala, porque el nuevo año la llenarás de fruto abundante, dice el Señor. Deja la frustración, deja la enfermedad, deja la tristeza, deja la escasez, deja la vergüenza, porque lo que yo tengo para ti es honra. Lo que tengo para ti es provisión, dice el Señor. Lo que tengo para ti es gozo y es paz. Bendice a tu pueblo, Señor, esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos.